Buenas, hoy vamos a hablar de análisis jerárquico de decisión como un complemento del curso de procesos de decisión. Cuando hablamos de toma de decisiones, siempre pensamos en qué tipo de decisiones son las que podemos tomar. Pues digamos que las decisiones que podemos tomar parten de un entorno cualitativo o un entorno cuantitativo. También desde el punto de vista de decisiones simples o complejas. Cuando miramos el aspecto cualitativo y el aspecto simple, podemos decir que una decisión apropiada sería a partir de listas ordenadas. Cuando combinamos cualitativos con complejos, encontramos el método Delphi o el método de expertos. Cuando hablamos de cuantitativos con simples, pues sencillamente tomamos indicadores de nuestros procesos, y ya cuando estamos en un marco un poco más complejo hablamos de programación lineal. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que las decisiones pueden ser con variables continuas o discretas. En este caso también podríamos hablar de variables únicas o multivariables. Cuando evaluamos variables continuas de única variable hablamos de optimización clásica, y cuando hablamos de multivariable hablamos de multiobjetivo. Claro, también sería la optimización clásica para variables discretas, al igual que análisis multicriterio. Ahora bien, uno de los ingredientes que le aporta el análisis de decisión desde el punto de vista de análisis jerárquico es cuando hablamos de proporciones. ¿Cómo determinar una proporción adecuada en un proceso decisional? Digamos que una de las complicaciones más grandes es cuando se involucra el ser humano dentro de un proceso de decisión cuantitativo que quiere ser evaluado cualitativamente. Por ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿La comida francesa o la comida italiana? Claro, cuando una de estas dos es nuestra favorita, pues definitivamente no es una decisión, ya la decisión está tomada. O sea, no existe un proceso decisional. Pero cuando tenemos dos o más alternativas que son igualmente atractivas o que dentro del proceso de decisión alguna tiene elementos interesantes más que la otra, ahí se genera un proceso decisional. Es decir, que cuando hablamos de contra qué comparamos, qué elementos hay, quiénes intervienen, qué tan importante es, qué tan relevante es y qué factores hacen que sea importante, empezamos a pensar en qué alternativa tiene mayor proporción que otra. Cuando hablamos de programación multicriterio, entendemos que es un procedimiento en búsqueda de una solución. Digamos que se identifican las partes del sistema, se reconoce el peso de cada una de las partes dentro de ese sistema, identificamos los vínculos entre las partes, proponemos una solución racional y decidimos implementar esa solución. En este curso lo que vamos a hacer es encontrar o establecer cómo poder determinar el peso de las partes. El análisis jerárquico de decisión fue planteado por Thomas L. Saati, profesor de la University of Pittsburgh. Es decir, que el proceso viene desde su creación con Thomas hasta nuestros días. Entendamos que los elementos del proceso de decisión visto desde el análisis jerárquico implica jerarquías. Una jerarquía implica la importancia decisional. Adicional a eso, una métrica de evaluación en la cual tenemos que hacer énfasis. Vamos a entender que la parte numérica solamente representa lo que nosotros como evaluadores queremos entender como igualmente importante, algo más importante, mucho más importante, totalmente importante. Cuando nosotros podemos establecer entre un par de alternativas que queremos comparar, ¿cuál de las dos es más importante? Ya hemos empezado a darle una razón entre los dos o una proporción. La validez y la consistencia la veremos posteriormente. Es así como uniendo estas tres, jerarquía, métrica y validez, hablamos del análisis jerárquico de decisión. Ahora bien, ¿cómo se hace? El análisis jerárquico de decisión tiene una estructura en donde hay un objetivo que es el objetivo del decisor. Dentro del cumplimiento del objetivo de ese decisor existen algunas alternativas. En este caso tenemos la alternativa 1, 2 y 3. Y cada una de estas alternativas puede ser vista desde un criterio distinto.
Es decir, como lo muestra la imagen, podríamos tener 1, 2, 3, 4 o n criterios. Estos criterios nos van a ayudar a determinar cuál de esas alternativas que tenemos es la mejor desde o para lograr nuestro objetivo. Coloquemos un ejemplo. Supongamos que yo quiero saber cómo invertir mi dinero. Soy un profesional, estoy recién egresado, tengo algún capital y deseo. Pensemos qué alternativas puedo tener. Primera, puedo hacer un posgrado acá en Colombia. Segundo, puedo comprar un vehículo. Tercero, puedo hacer el montaje de un negocio. Cualquiera de estas tres alternativas podrían parecer simples en el momento de decidir. Sin embargo, no lo es tan sencillo. ¿Por qué? Porque va a depender de los intereses que tengamos en el momento. Adicional a eso va a depender de el capital que vamos a invertir, va a depender de qué es lo que queremos, etc. Entonces, para poder tomar esta decisión, vamos a definir algunos criterios que nos van a servir para poder decidir de una mejor manera. Veamos algunos de esos criterios que podrían afectar. Un primer criterio, la gratificación personal. ¿Qué tanto siento yo que cualquiera de estas alternativas me va a proporcionar a mí ese beneficio personal? Segundo, como mecanismo de inversión. Tercero, de pronto pienso en un beneficio familiar. Cuarto, ¿cuánto tiempo va a durar ese proceso de inversión? Y quinto, ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar? Es claro que si mi interés es únicamente financiero, pues no es un proceso decisional. Por supuesto que el tiempo de recuperación sería lo primordial. Es decir, aquí no habría un análisis jerárquico decisional. Aquí existe ese análisis jerárquico decisional si solo si cada uno de esos criterios es importante dentro de las alternativas que yo quiero o que yo tengo para poder decidir. Ahora bien, definamos el peso de los criterios. Es decir, vamos a colocar una matriz en donde tendremos gratificación personal, inversión, beneficio, duración, recuperación y será contrastado con esos mismos criterios. Recordemos la tabla en donde dijimos que había un 1, un 3, un 5, un 7 y un 9, en donde cada uno de ellos representaba una palabra. Pues bien, aquí vamos a entender el sentimiento de nosotros en el momento de evaluar más, no el número. Es decir, que cuando yo evalúo, por ejemplo, gratificación personal con la inversión, desde el punto de vista mío como evaluador, primero tengo que determinar cuál de los dos es más importante. Es decir, que si la gratificación personal fuese más importante que la inversión, yo me ubicaría en esta casilla. Si la inversión fuese más importante que la gratificación personal, yo me ubicaría en esta casilla. Segundo paso sería definir, una vez que ya tengo cuál es el más importante, qué tanto más importante es uno que el otro. Entonces, en la tabla yo decidí que era más importante para mí la inversión que la gratificación personal. Ahora bien, ¿qué tanto más importante? Para mí, la inversión es algo más importante que la gratificación personal. Entonces, por eso he colocado acá el número 3. El número 3, 5, 7, 1, 9 o inclusive datos intermedios son ubicados en la casilla, en la fila de la casilla donde pensamos que es más importante. Y en la casilla opuesta, es decir, donde evaluaríamos gratificación personal con inversión, irá el inverso del dato que hemos puesto en nuestra casilla principal. Es así como inversión es algo más importante que la gratificación personal, por eso he puesto un 3 y aquí he puesto un tercio que sería el complemento, el inverso, perdón, del número 3. Por ejemplo, he puesto que la recuperación del dinero es totalmente más importante que la duración. Eso implicaría que desde mi punto de vista como evaluador o como tomador de decisiones, la duración puede no ser relevante en el momento en que yo la contrasto con la recuperación del capital. Una vez que tenemos esta matriz, procedemos a hacer una suma por columnas. Sumamos por columna cada una de estas
que tenemos en nuestra matriz y establecemos para cada una la representatividad por criterio. ¿Cómo? Dividimos nuestro valor asignado sobre el total de cada una de las columnas y obtendríamos esta matriz. Es decir, que el valor entre beneficio familiar y duración, que para nosotros es un 4, será 4 dividido 17.14, lo cual nos representará un valor de 0.23. Esta representatividad por criterio, una vez calculado, procederemos a establecer el peso de cada criterio tomando el promedio por cada una de las filas. Es decir, que en realidad acá lo que tendremos será un promedio ponderado de cada una de estas alternativas, bueno, en este caso criterios que teníamos. Es así como entonces tendremos unos pesos para cada uno de nuestros criterios. Recordemos estos pesos porque más adelante los vamos a necesitar. Ahora bien, dado que ya hemos definido estos pesos, ahora lo que necesitamos es validar que efectivamente esta matriz es consistente. ¿Qué significa que sea consistente? En realidad, cuando uno construye una matriz, dado que está fundamentado en lo que nosotros sentimos o en lo que nosotros en el momento percibimos como una relación entre un par ordenado de alternativas, pues nos podemos estar equivocando, podemos estar escribiendo valores que posiblemente no representan lo que nosotros creemos, o que, por ejemplo, decimos que la gratificación personal es más importante que el beneficio familiar, luego decimos que el beneficio familiar es más importante que la duración y después decimos que la duración es más importante que la gratificación personal. Entonces nos estaríamos como contradiciendo. La forma para validar que esto está bien hecho, o sea que la matriz está bien construida, pues es definiendo la consistencia. Entonces recordemos que tenemos la matriz y tenemos un peso. Vamos a hacer una multiplicación, ¿sí? Una multiplicación de esta matriz por este vector. Es decir, que vamos a tener este vector por este vector, nos va a dar el primer valor y así sucesivamente. Una vez que tenemos ese vector, llamémoslo A, vamos a dividir este valor calculado A sobre el peso. Y a esta fracción vamos a calcular un promedio. Este primer dato, por este primer promedio, lo vamos a tener en cuenta en la siguiente operación. Es decir, que ahora bien, vamos a encontrar algo que se llama la razón de consistencia. La razón de consistencia se define como la división entre el índice de consistencia y el índice de aleatoriedad. Este valor que nosotros acabamos de encontrar va a ser parte de nuestro índice de consistencia. Ese promedio que hemos calculado vamos a restarle n y lo vamos a dividir sobre n-1, entendiendo n como el número de criterios que tiene la matriz. En este caso nuestra matriz es de 5 criterios. Significa que tendríamos que nuestro índice de consistencia será 1.315. El índice de aleatoriedad proviene de una tabla que se ajusta a esta distribución. En la tabla, algunos autores presentan unos primeros valores para los correspondientes del 1 al 10. Sin embargo, pues nosotros vamos a hacer la adaptación de esa tabla a partir de nuestra fórmula. Es decir, que tendremos que, como son 5 criterios, este n vendrá reemplazado por el valor 5, lo cual nos dará un índice de aleatoriedad. Este cociente entre el índice de consistencia y el índice de aleatoriedad nos dará la razón de consistencia. Esta razón de consistencia debe ser menor o igual que 0.10 para ser válida. Es decir, que en esta matriz que yo acabo de desarrollar en el ejercicio, no cumple con esta razón de consistencia. Por ende, tendríamos que replantear la matriz volviendo a construirla. Cuando hayamos podido superar la razón de consistencia de nuestros criterios, pasamos a definir por cada uno de nuestros criterios la comparación de nuestras alternativas. Es decir, vamos a hacer el mismo proceso de matriz de impacto cruzado entre nuestras alternativas, posgrado, vehículo, negocio,
contra posgrado vehículo negocio, pero viendo esta comparación única y exclusivamente desde un criterio, y en este caso lo vamos a llamar gratificación personal. Significará que el posgrado desde gratificación personal es algo más importante que tener vehículo. Y así sucesivamente, bajo la misma tabla y el mismo criterio de la matriz anterior, construiremos nuestra matriz. Esta matriz obviamente volveremos a sumar por columnas, obtendremos nuestro porcentaje y de ahí obtendremos nuestro peso. Para cada matriz que nosotros construyamos, se debe validar que sea consistente. Es decir, tendremos que hallar la razón de consistencia para cada una de nuestras matrices. Si la matriz pasa la razón de consistencia, la dejamos como está, si no, tendremos que volverla a evaluar. Esto tendremos que hacerlo para cada uno de nuestros criterios, es decir, comparar nuestras alternativas desde cada uno de ellos. Al final, ¿qué tendremos? Pues vamos a tener una matriz en donde se representará para gratificación personal, inversión y demás criterios que estábamos evaluando un peso de representatividad para cada uno de nuestras alternativas de decisión. Ahora bien, ¿qué representan estos pesos en la parte inferior? ¿Recuerdan cuando calculamos los pesos de la matriz? Me voy a devolver a donde estaban esos pesos, que posiblemente no los recordamos. Véanlos aquí. El peso de nuestra primera matriz, que eran 0.13, 0.24, 0.30, listo. Volvamos a nuestra matriz siguiente, recordando todo lo que vimos. Y esos son los pesos que van a encontrar acá. Vean, 0.13, 0.23, etc. Es decir, que ahora lo que vamos a hacer es una ponderación de nuestros pesos. Es así como vamos a tomar el valor de gratificación personal para nuestra alternativa 1 y lo vamos a multiplicar por este peso, inversión para la alternativa 1 por este peso y así sucesivamente hasta encontrar su sumatoria y darnos cuenta que el valor es 0.4410. Para la segunda alternativa, multiplicada por los mismos pesos, tendremos 0.4332 y para la tercera 0.1258. Entre estos valores, aquel que sea el máximo representará la decisión que nosotros debemos tomar. Eso significa que en nuestro caso tendríamos que decidir por el posgrado que fue nuestra primera alternativa. Ahora bien, ¿qué sucede si lo que nosotros queremos es no tomar nosotros una única decisión, sino somos parte dentro de un proceso decisional donde hay 3 decisores? Es decir, que cada uno de los decisores, visto desde gratificación personal, el beneficio familiar, etc., armó su propia matriz. Dense cuenta que las matrices son diferentes. Inclusive cada una tiene una razón de consistencia distinta. Y por supuesto la razón de consistencia de la matriz 2 nos dio que estaba o que no pasaba la prueba de consistencia. Pero supongamos que estas matrices, las 3 están bien. ¿Cuál de los 3 decisores pesa más? ¿El 1 que el 2 que el 3, el 1 que el 3 o en sentido diferente? Pues la verdad es que los 3 decisores pesan igual. Es decir, que yo no puedo decir que la decisión es la que toma el decisor 2 y nos olvidamos del decisor 1 y 3. No, en estos casos, dada la importancia de un proceso decisional multidecisor, es necesario tener en cuenta las 3 decisiones. Sin embargo, si lo hiciéramos aritméticamente, es decir, tomáramos este 3, le sumáramos este 5 y le sumáramos este 3, lo cual nos daría 11 y lo dividiéramos por 3, pues el valor que encontraríamos para esa primer casilla no sería equivalente o el inverso de aquella que tendríamos en la casilla opuesta. Entonces, el promedio aritmético no sería una alternativa. Para esto nosotros usamos la media geométrica y con esta nos evitamos el problema de esa media aritmética. Vean el primer vector de cada uno de los decisores. Si nosotros tomamos este 3, lo multiplicamos por este 5, lo multiplicamos por este 3 y sacamos la raíz cuadrada, es decir, 3 por 5, 15, por 3, 45, y sacamos la raíz cuadrada,
o la raíz, perdón, en este caso la raíz cúbica, porque son 3 decisores, tendríamos que el valor sería 3.557. Lo mismo hacemos para todos los valores. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que nuestra matriz va a tener ese 3.557 acá y en la posición opuesta o en la posición espejo de esta matriz vamos a tener 0.281 que equivale al inverso de 3.557. Sobre esta matriz, que es la conjugación de las tres matrices de cada uno de nuestros decisores, calculamos el peso, evaluamos la razón de consistencia y tenemos una alternativa de decisión. Es decir, que en este caso, el peso de la matriz que más importancia tendría para los tres decisores en conjunto sería la gratificación personal. Este mismo proceso debemos hacerlo con cada una de las otras matrices por criterio que hemos definido y allí aplicaríamos el mismo criterio de la decisión como si fuésemos un único decisor. Espero que este curso les haya servido y pues nos vemos en una futura oportunidad.